Escalas nos vamos a un viaje en el tiempo, un viaje especial, un viaje muy lindo, porque se cumplen hoy 27 años de una gesta absolutamente histórica para el fútbol argentino, pero en particular, lógicamente, para Vélez Sarsfield, porque San Pablo en el año 1992 había sido campeón de América, en el 93 lo propio, había tenido grandísimas finales, bueno, a la Católica mismo ganándole de muy buena manera, buscaba un tricampeonato que terminó por negándosele ahí, porque bueno, en definitiva, tras haberle ganado a Newell's en ese 1992, a Católica en el 93, esperaba a Vélez en 1994, pero indudablemente que el equipo de Carlos Bianchi iba a dar un auténtico atacazo en el Morumbí, los penales, el penal de Pompey, travesaño y adentro, y muchas cuestiones que vamos a hablar ahora con el queridísimo Víctor Hugo Sotomayor, que tiene la deferencia de poder atendernos. Y bueno, un poco, querido Víctor, viajar en el tiempo y hablar de, bueno, de esto que casi 3 décadas se están cumpliendo. ¿Cómo te va, Javier? Es mi nombre, mucho gusto. Hola Javier, es un placer hablar con vos y bueno, obviamente para recordar tan lindos momentos, ¿no? Que ya que se cumplieron 27 años, pasa el tiempo, pasa velozmente y bueno, te queda esto, ¿no? De disfrutarlos en cada aniversario y de reencontrarnos permanentemente con el grupo ese de siempre digo, de gladiadores que marcaron una historia en el club. Así que estos momentos son lindos. Uno en ese momento no toma conciencia hasta que uno deja el fútbol y a medida que van pasando los años se va haciendo eh, más linda la felicidad que uno tiene, ¿no? Porque siguen pasando los años y siempre alguna historia nueva aparece. Tenemos un grupo de WhatsApp con todos los integrantes de ese plantel y más antiguo también, y siempre alguna anécdota nueva que no nos acordamos aparece, ¿no? Seguro, bueno, un plantel que lo fue gestando Eduardo de Luján Manera, que llegó Carlos Bianchi, le dio la mano y el toque necesario, hasta también mucho de pertenencia de Carlos para con lo que es el club. Primero te quiero preguntar, Víctor, ¿cómo era la final? Porque en definitiva fue haber ganado el partido de ida 1-0, muy ajustado, pierden la vuelta, si no me equivoco, por la misma diferencia, pero quiero ir al contexto de un Morumbí repleto de gente, con esa típica niebla que se veía desde la tele, ¿no? Que medio en sepia, así medio borrado, seguramente sin escucharse nada entre ustedes de adentro. ¿Qué recordás de la final en sí con un equipazo el San Pablo de Tele Santana? Sí, sí, iban por el tercer campeonato, el tetracampeonato, habían hecho las camisetas, las gorras para el festejo, ¿no? Ellos lo daban como que era un trámite el partido. De hecho, bueno, nos toca primero el primer partido, el primer final nos toca en casa, ganamos 1-0 y bueno, era un resultado que para ellos les servía y para nosotros en la previa era poco, ¿no? Con gusto a poco. Después llegamos a Brasil y bueno, lo que siempre sucede allá hasta el día de hoy, ¿no? No te dejan dormir todas las noches, problemas alrededor del hotel, bombas destruyendo toda la noche. Pero bueno, ese plantel estaba acostumbrado, el plantel, más allá, siempre digo que más allá de grandes jugadores, eran guerreros, ponían el pecho en cualquier instancia, cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Y de hecho, bueno, fue así. Eh, para colmo, con el agravante que creo que al poco de comenzar nos encontramos con un gol en contra, con un penal, que creo que lo comete el Coyo Almandós. Sí. Y bueno, después había que batallar los otros prácticamente 75 minutos, ¿no? Con un Murumbí donde había una especie de pantalla que decía que había 90.000 personas, 90 o 99.000 personas. Era ensordecedor el aliento que tenía la gente de San Pablo. Y allá en el fondo se escuchaba, no sé si había 300 hinchas, 400 hinchas de Vélez, se escuchaba y bueno, lo lindo fue enmudecer a todo ese estadio y sentir como ese grupo minúsculo de jugadores de hinchas de Vélez gritaban con la obtención del campeonato de la Copa Libertadores, ¿no? Al margen de los nombres propios y bueno, el peso específico de cada uno de los mismos, que después, bueno, siguieron haciendo su historia, pero ¿cómo fue el regreso? Porque Vélez es un club que es cierto que está muy enraizado en el barrio, que es muy Liniers, que es muy Villaluro, que se expande un poquito en esa zona, que si bien hay hinchas en todo el país y después de eso mucho más, pero ¿cómo era la cuestión cuando llegaron? Porque es un club de barrio campeón de América, después campeón del mundo, pero ¿cómo fue esa situación, digamos, más pasional, más del hincha cuando vuelven a la Argentina?
Fue algo increíble porque, como decías vos, Vélez era hasta ese momento un club de barrio, ¿no? Y bueno, a través de todos esos títulos que se lograron prácticamente en esa década, bueno, es impresionante la cantidad de hinchos que se hizo a nivel nacional. Tardamos, te hago un pantallazo, tardamos 4 horas en salir aproximadamente del estadio, no podíamos salir, la cantidad de gente, de la amargura que tenían, querían romper todos los hinchas del San Pablo, no podíamos salir, hasta que logramos salir y llegamos, nos encontramos con con un cuadro de todos los hinchas, no faltaba nadie, estaba el loro, el perro, todos, estaban toda la familia, habían colmado la General Paz y muchos hinchas que no eran de Vélez se agolparon también para festejar, porque en esa época Vélez era un equipo simpático y creo que todos tiraban para el club de Liniers, entonces nos sentíamos apoyados también por todos los otros hinchas de los otros equipos, así que fue increíble la gente agolpada arriba de los colectivos, no, la verdad que fue el recorrido desde Ezeiza hasta la cancha de Vélez, fue increíble, paso de hombre, la verdad que es el recuerdo más hermoso que uno tiene. Ujú. ¿Qué tranquilidad, Bianchi? Porque creo que después con la cuestión de Boca, bueno, se hizo todo mucho más exponencial, lo que es un mundo diferente y particular, pero en ese entonces, ¿a ustedes qué tranquilidad le transmitía él y todo su cuerpo técnico? Porque da la impresión que era un corte perfecto para liderar a ese grupo de caudillos, como bien lo decías. ¿Qué aportaba Carlos del Banco al margen de la cuestión futbolística? Y Carlos te aportaba mucha tranquilidad, con toda su sapiencia, un técnico que tenía mucha calle, cómo trataba el jugador. Y después nos toca, a nosotros en la zona de grupo nos toca equipos con mucha historia Sí. copera, caso Cruzeiro, caso Palmeiras, caso Boca Juniors, Ujú. y de repente se encuentra Vélez en esa zona donde ninguno daba dos mangos, ¿no? Y terminamos puntero en esa zona. Y ahí Carlos nos hizo entender que esa Copa Libertadores estaba para cualquiera. El que mantenía un poco la regularidad y futbolísticamente se mantuviera, creo que podía lograrlo. Y bueno, de hecho fue así. Nosotros no aflojamos un segundo, al contrario, cada fase que pasábamos nos sentíamos más fuertes y sentíamos con muchas posibilidades de llegar a la final, ¿no? ¿Cómo fue un poco la transición, Víctor? Porque después, bueno, Carlos se va en el 96 a Roma, llega Osvaldo Piazza más o menos similar, un tipo que hoy por ahí de un perfil bajísimo, prácticamente ni se lo ve, pero ¿cómo fue un poco esa transición con Supercopa de promedio, con títulos también? ¿Cómo le vivieron internamente? Porque el grupo era prácticamente el mismo con el piberío que asomaba, ¿no? Sí, sí, con algunos jugadores que se fueron, el caso bueno, de Bianchi, el técnico, de Roberto Trota, ya se había ido, creo que Mauricio Pellegrino, que estaba por irse también. Bueno, y le tocó la verdad que timonear un barco donde estaba en ganador. Se hizo todo más fácil, pero no es tan así que parece todo fácil, porque hay que timonear, jugadores con mucha experiencia, jugadores con muchos títulos que en ese momento habíamos logrado y lo supo manejar muy bien Osvaldo Piazza. De hecho, con Osvaldo después jugamos una Supercopa que hoy sería la Sudamericana Claro. y creo que coincidimos todos, se obtuvo esa copa también Supercopa y coincidimos todos, creo que fue el mejor título que jugó Vélez al fútbol con Osvaldo Piazza. Y ya había una parte de jugadores con mucha experiencia, que éramos nosotros, y con una nueva camada de jugadores jóvenes, con muchas ganas, con mucho técnica, por Ujú. decirlo de alguna manera, jugaban muy bien, y nosotros apuntalando, ¿no? Y bueno, se logró otra copa más para la institución. Las últimas, Víctor, y agradeciéndote. Por ahí te lo preguntará todo el mundo y bueno, caigo en un lugar común, pero ¿qué persona era Chilaver? Ese Chilaver, digo, como persona, compañero dentro del grupo, ¿qué perfil tenía Chila? No, muy tranquilo, muy tranquilo. Él supo crear un personaje Ujú. eh, dentro de la cancha, sembraba como la foto misma que él tenía en su buzo de arquero, ¿no? Que era un bulldog.
Sí, sí, sí. Era de temer, era siempre mejor tenerlo a favor tuyo que enfrentártelo. Es un jugador con mucho temperamento, no lo voy a descubrir yo, con unas cualidades técnicas como arquero y como jugador de campo también muy pocas veces vista. Yo creo que él fue un adelantado en cuanto al tema de jugar con los pies. Técnicamente era un jugador muy dotado y de hecho se entrenaba también, Ujú. él se entrenaba como arquero y se entrenaba como jugador de campo, ¿no? Donde eh, todos los días se quedaba a pegarle la pelota como para darle una mejor salida al equipo. La utilizamos mucho nosotros esa estrategia también, como parte de una estrategia. Pero después la intimidad, un tipo tranquilo, muy relajado, muy tranquilo, nada que ver con el personaje ese que conocemos adentro de la cancha, ¿no? Lógico. Finalmente, porque hay una historia anterior tuya que es riquísima. Si hoy hablamos de la Premier como quizá el gran fútbol, en los 80, principios de los 90, el fútbol italiano era el que primaba. Y haber estado en el Verona, un Verona que en el 85 fue campeón, había allí, bueno, estaba Briegel, después tuvo Thomas Berthold, estuvieron Troglio, Canigia, en tiempos donde era muy difícil o imposible esto que solo más de 3 extranjeros y te tocó jugar en ese Verona en pleno Mundial de Italia 90. ¿Qué recordás del club? ¿Qué recordás de ese fútbol? ¿Cómo era un poco ese, digamos, con un dejo de nostalgia ese fútbol? ¿Cómo lo aprecias? Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, ahí, ¿me escuchaste, Víctor? Sí, sí, te Ah, bien, escuché bien, perfecto. casi toda la pregunta. Fue algo para mí, fue algo mágico, porque pasar de jugar en Racing de Córdoba, muy poca experiencia a nivel de internacional, nada, cero experiencia internacional, de repente me venden a Italia en el año 89, donde el fútbol italiano estaba en su pleno, en su esplenitud. Así que me tocó encontrarme con jugadores que hoy sería un poco como la Premier League, ¿no? Ujú. Para engonarlo de alguna manera. Con jugadores, todos los mejores iban a Italia, salvo yo, siempre les decía. Pero me enriqueció en la parte humana y me enriqueció mucho enriqueció en la parte futbolística. Crecí muchísimo. Cuando vos rodeas y enfrentás a los mejores, creo que creces mucho más rápido. Ujú. Y de hecho eso me sirvió para venir a Vélez y después, ya con 24 años, lograr todo lo que logramos, ¿no? Claro. ¿El Mundial de Italia lo viviste ahí en Verona? El Mundial de Italia lo viví en Verona. Estuve a punto de ir al Mundial Ujú. convocado por Bilardo y a último momento quedé afuera. Pero presencié toda ese Mundial 90 de Argentina que casi fue heroico, ¿no? Que llegó hasta la final y bueno, con todos los inconvenientes que tuvo la selección argentina a nivel de lesiones, también problema con Diego, Ujú. donde pasan facturas, bueno, todo lo que se sabe de ese Mundial, ¿no? En la final con el Milan, ¿te decían algo los italianos? ¿Había algún reconocimiento o algo, digo, no sé, alguna cuestión de partido por tu paso en Verona? No, no, nos conocíamos de haberlos enfrentado, tuve la suerte de enfrentar a ese Milan poderoso de Arrigo Sacchi, un revolucionario en el fútbol italiano, donde los tres holandeses, Rijkaard, Gullit y Van Basten, eran los extranjeros de ese equipo, más Baresi, más Costa Curta, por nombrarte Donadoni, Ujú. Albertini, Ancelotti, Y eran paso. todos jugadores de primer nivel, y después los vuelvo a enfrentar en la Intercontinental y me da la satisfacción que también lo batimos ahí con Vélez Arfield, con un humilde Vélez Arfield, que veníamos nosotros de ganar la Libertadores con toda la motivación esa, ¿no? Y bueno, me queda la alegría de que yo, por ejemplo, con el Milan nunca perdí. Y yo siempre se los comentaba a mis compañeros, nunca perdí. Ese día tampoco fue la excepción. Víctor, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, un gran gusto charlar contigo. Bueno, felices 27 y por mucho más de esta gesta histórica de Vélez y de todo el fútbol argentino. Gracias a ustedes por acordarse y bueno, estamos a disposición de ustedes cuando ustedes lo requieran. Gran abrazo, Víctor, que andes bien. Abrazo.
Bien, es Víctor Hugo Sotomayor, una de las grandes estandartes de un super Vélez, de un super campeón, y bueno, con todo lo que implica, la verdad, gran gusto que nos dimos en términos de producción. Excelente Nachito como siempre. La camiseta de los Steelers se nos viene, nos quedan 7 días y un poquito más para que inicie la NFL. ¿A quién le interesará? Se lo preguntarán ustedes, el equipo de Pittsburgh, pero bueno, lo hacemos así, le metemos un poquito de deporte estadounidense a el deportivo. Hacemos rápido la pausa y ya.